La paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos, quienes escuchan esta enseñanza a través de las redes sociales. Dios les bendiga, les acompañe siempre. Pido a Dios que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del día de hoy. Hermanos queridos, les saluda con amor, con cariño, con un abrazo espiritual a la distancia, su hermano José Toro, quien con la ayuda de Dios, el gran poder de Dios, su gran misericordia, compartirá San Juan capítulo 6, versículo 26 en adelante. Dios quiere que nosotros trabajemos, pero a veces nosotros no sabemos cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos para hacer la voluntad de Él. Yo se los quiero compartir. Muchos querrán trabajar para la obra de Dios, para Dios, pero no saben aún cuál es el trabajo que Dios tiene preparado para nosotros, del cual el mundo se ha olvidado. Hoy vamos a reflexionar a través de la palabra, a la luz de esa lámpara que es la palabra de Dios. Que Dios pues nos acompañe, nos ilumine en este momento. Dice San Juan 6:26 en adelante. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. El Señor viene a decir, ustedes no me buscan realmente por lo que yo quiero, por el reino de los cielos, sino por saciarse en este mundo, por el comer, por el vestir, por el tener, por el poseer. Ustedes me buscan en muchas oportunidades por eso. No busquen eso, el Señor dice. No busquen eso, por favor. Trabajen. Sí, hay que trabajar y de eso pues casi todo lo hace. Trabajen. ¿Pero para qué trabaja usted? Pues para comer. ¿Y para qué come? Pues para trabajar. Trabajen. Eso es lo que dice el mundo. Pero Dios, vamos a ver. Trabajen, no para el alimento de un día, sino para el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará al Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron, y esta es la pregunta que muchos se pueden hacer, nos podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Vamos a escuchar la respuesta de Dios, del Maestro. Jesús respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en aquel que Dios ha enviado. Ese es el trabajo que Dios nos pide hacer en la obra de Dios. Creer en aquel que Dios ha enviado, su único Hijo Jesucristo. Tú y yo, ¿en quién creemos? En los hombres y en Dios. Difícilmente. Nos cuesta creer en Dios. ¿Sí? Porque es que los científicos son los que tienen el conocimiento y la sabiduría en la tierra para decirnos qué es esto, qué es aquello, y a eso yo le creo. ¿Cuántos libros has leído en tu vida? Uy, eso sí, yo he leído y releído unos libros de científicos tal, del teólogo tal, del filósofo tal. Me sé de pie a cabeza todo lo que dice. Ajá, muy bien, te felicito. Es bueno tener conocimiento. Pero de las Sagradas Escrituras, no, de eso sí no, porque es que no me queda tiempo, tú sabes, estoy trabajando en esto, estoy trabajando en aquello, y por ahí el lugarcito que me queda, pues yo practico la lectura, pero me inclino a leer lo que dice el filósofo tal, y el teólogo tal, que eso sí sabe. Oye, sí, se le respeta, pero no se comparte. Dios ha dejado ese libro sagrado para que creamos en Jesucristo, su único Hijo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Para creer en la obra de Dios, para saber
¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Ujú. Y Dios viene a decirnos a nosotros que habrá muchas leyes, habrá muchos estudiosos, habrá muchos preparados, pero a quien le debemos creer es a su único Dios. ¿No acuérdate de la transfiguración de Jesús? ¿Con quién estaba? Con Moisés y Elías en la transfiguración. Moisés y Elías, que representaban las leyes, representaban los profetas del la antigua alianza, del antiguo pueblo. Y estaba con sus discípulos, que representaban el nuevo pueblo. Pero el Dios en la nube habló: este es mi hijo, en que tengo mis complacencias. Escucharle. Este es mi hijo. Por encima de esos profetas, por encima de esas leyes, está el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien viene a traernos a nosotros la salvación. Pero se repite la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús responde: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Creer. ¿Por qué el Señor diría esto? Porque su mensaje ahí mismo en San Juan capítulo 6, versículo 51 adelante, el Señor nos trae el pan de vida, el que da vida y que sabía que a muchos les iba a costar creer. Sí, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Que no coma tendrá vida para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Eso cuesta hoy en día, porque los judíos del entonces discutían entre sí. Hoy también. Muchos dicen: ¿cómo puede este darnos a comer? Por eso el Señor dice: crea en el Hijo del Hombre. La obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Sí? Y el Dios ha venido a dar ese hermoso discurso de la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Quieres trabajar en las obras de Dios? Crea. Crea en el Dios Todopoderoso. Ese que ha venido a quedarse en un pedacito de pan para darnos vida eterna. Sí, pero yo no creo que es... ahí está el detalle. Entonces no estás trabajando en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos. Que creamos. Bien lo dice el Señor en San Juan 6:47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Creer. Creer en aquel que Dios ha enviado. Y el Señor lo dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Pero allá en el 64, en el versículo 6, 64, viene el Señor a decirnos: pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar para la obra de Dios. Hermano o hermana que me oye, ¿estás dispuesto a trabajar para la obra de Dios? Ojalá que la respuesta sea sí. Sí, ajá. ¿Y qué debo hacer? Creer en Jesucristo. Sí, creer en Jesucristo. Y ese hermoso discurso que nos presenta de San Juan 6:51 en adelante, en eso debo creer. Uy, pero eso sí es duro. Dios sí. El Señor sabía que en ese entonces y que para estos tiempos también iba a presentarse personas incrédulas que no iban a creer en ese bello, hermoso mensaje de la salvación. Del que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Mm? ¿Sí? Pero también dice: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. Y tenemos que creer esto, porque el Señor sabía que
entre ustedes algunos no creen, en 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes no, y quién lo iba a entregar. Desde el principio sabía el Señor. O sea, que Él lo sabe todo y hace la comparación con uno que lo entregó. Judas, el traidor. Judas, el traidor. El trabajar para la obra de Dios es creer en Él. Así recuerdan allá el pasaje de María, Marta y María, las hermanas de Lázaro. El Señor en San Juan, por allá, San Juan capítulo 11, versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Sí, así lo dice. Y escuche también la pregunta que el Señor hace. Hermano, hermana, ¿crees esto? ¿Crees esto, que el que cree en el Señor, aunque muera, viva? El que vive y el cree en Él no morirá para siempre. ¿Cree en esto? Recuerda que ese es el trabajo para la obra de Dios, ese es creer en el Señor. Que seamos nosotros como esa hermana, Marta. Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ojalá que seamos como ella y no seamos como un Santo Tomás. ¿Recuerda de Santo Tomás? Allá en San Juan 20, 24. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. No nos hemos preguntado de repente por qué se llamaba el mellizo. Bueno, porque tenía otro hermano, ¿no? Y no nos podemos pensar que ese mellizo sea yo, seas tú. Tomás haya tenido un mellizo y ese podría representarlo en mí o en ti. Vamos a ver, Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. No creeré. ¿Será que nosotros estamos haciendo ese mellizo? No creeré en el mensaje de Dios en el que dice: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Estamos actuando como ese mellizo? 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Hermano querido que me oye, Dios nos invita a esto, a dejar de negar y creer. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Lo reconoció, pero porque vio. Sí, porque vio. Jesús replicó: crees porque has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices los que no han visto, pero creen. Hermanos, podamos nosotros creer firmemente en la palabra de Dios, en su mensaje, y trabajemos para esa gran obra. No abandonemos, queridos hermanos, la palabra de Dios por un instante. No la abandonemos. Que seamos nosotros fieles a su palabra. El que cree en Dios, no tendrá sed. Pues el que cree, dice la palabra de Dios, el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: de sus manos brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Ríos de agua viva, serás una fuente viva en el Señor. Ánimo, hermano querido, hermana querida que me escucha. A buscar cada día del Señor, a creer firmemente en su palabra.
y decir, como dice el Padre nuestro, hágase, Señor, su santa voluntad. Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, hermanos queridos. Y que no desmayemos en esta lucha por buscar del Señor, por creer en el Señor, aunque nos cueste. Tenemos que creer firmemente en el Señor. Ese es el trabajo. Eso es lo que debemos hacer para buscar la obra de Dios. Creer en su palabra. No en lo que me diga otro hombre. No, en las sagradas escrituras. Sí, tenemos nuestra guía espiritual. Y por medio de ello nosotros podemos ir al encuentro del Señor a través de las sagradas escrituras, a través de la Santa Eucaristía. Sigamos esa enseñanza que nos presentan esos guías espirituales. Especialmente le digo al Padre Luis Toro. No se cansen en oír esas enseñanzas. Ánimos, hermanos. Que Dios les bendiga, les guarde y les acompañe hoy, mañana y siempre. Amén.